pared lateral derecha, en la pared lateral derecha de la aorta, donde es el sitio que tiene mayor tensión, mayor estrés de cizallamiento, mayor estrés de roce. Una vez ocurrido el flujo pulsátil de la sangre separa la íntima a partir de la lámina elástica interna de la capa media y se produce una luz falsa y una luz verdadera. Generalmente la luz falsa es mucho más grande que la luz verdadera. Otro sitio de ruptura de la lámina de la íntima, otro sitio de desgarro de la íntima suele ser en la aorta torácica descendente, justo por debajo de la inserción del ligamento arterioso. Entonces, más o menos de esto es de lo que estamos hablando, es decir, se produce un desgarro de la íntima y el flujo pulsátil del ventrículo y de la sangre impulsada por el ventrículo izquierdo separa la íntima de la media creando una luz falsa, ¿no? En este diagrama existe un error porque la luz falsa es bastante más grande que la luz verdadera, lo que quiere decir que se produce disminución del diámetro de la luz verdadera. Bien. La otra variante de los sinovios aórticos agudos es el hematoma intramural. El hematoma intramural no se sabe bien por qué se produce. Se piensa que se produce por hemorragia de los vasa vasorum en la capa media. El lugar más frecuente de hematomas intramurales suele ser en la aorta torácica descendente. Los hematomas intramurales pueden progresar a disección y a disección de la aorta o a ruptura. Este es un hematoma intramural. Y la otra variante de los síndromes aórticos agudos es la úlcera aórtica penetrante. La úlcera aórtica penetrante generalmente es localizada, no progresa hacia disección de la aorta. Generalmente se desarrollan estas úlceras penetrantes en la porción media y distal de la aorta torácica descendente y están relacionadas con una aterosclerosis difusa. Suelen producir erosión de la íntima, pero la erosión puede progresar hasta la media, e incluso favorecer la aparición de un pseudonarisma y ocasionalmente pueden producir ruptura de la aorta. Entonces, esta es la imagen de una úlcera penetrante y aquí, ¿no?, en la reconstrucción, en la tomografía, una úlcera penetrante, y esta es la anatomopatología que, como vemos, está relacionada con aterosclerosis difusa. ¿No? El hematoma, como dijimos, ya puede progresar a disección. Otra cosa que puede pasar con el hematoma intramural es que no hay foco de entrada, pero se puede formar un hematoma aquí y puede progresar, como dijimos, hacia disección, abrirse hacia la luz verdadera y esa nueva abertura favorecer una disección aórtica. Bien, las disecciones aórticas se han clasificado desde varios puntos de vista. Las clasificaciones más comunes utilizadas son las de DeBakey y de Stanford. DeBakey es un cirujano cardiovascular que clasifica las disecciones aórticas en 3 tipos, ¿no? La tipo 1 es aquella que compromete la aorta proximal o aorta ascendente, el callado aórtico o arco aórtico y la aorta distal. La tipo 2 es aquella DeBakey tipo 2 limitada únicamente a la aorta ascendente y la tipo 3 es aquella limitada a la aorta torácica descendente. Mientras que en la Universidad de Stanford clasifican a la disección aórtica solamente en 2 tipos, tipo A y tipo B. La tipo A, la proximal, la tipo A en la que existe compromiso de la aorta torácica ascendente, y la tipo B en la que existe compromiso de la aorta distal y también puede existir compromiso del callado aórtico, del arco aórtico. Desde un punto de vista, digamos, terapéutico y de manejo,
es preferible utilizar la clasificación de Stanford en proximal y distal, o tipo A y tipo B, debido a que las disecciones tipo 1 y 2 de DeBakey se manejan de la misma forma. Hay algunas condiciones que favorecen el desarrollo de disección aórtica. Dentro de estas, la principal es la degeneración medial, es decir, lo que antes se llamaba la necrosis quística de la media. La necrosis quística de la media. Y ya sabemos que la necrosis quística de la media es muy frecuente en el síndrome de Marfan. De hecho, la disección de aorta es la principal causa de morbilidad y mortalidad en los pacientes con síndrome de Marfan, pero también en otras enfermedades del tejido del colágeno, del tejido conectivo, como el síndrome que ayer no me acordaba, que es el síndrome de Loeys-Dietz, que también favorece aneurismas, el síndrome de Ehlers-Danlos, entre otras cosas. Existen también algunos antecedentes importantes presentes y que favorecen disección aórtica, como por ejemplo la hipertensión arterial, que está presente en el 70%, de los pacientes con disección aórtica. También las anomalías congénitas, tanto de la válvula aórtica bicúspide, como la coartación de aorta, favorece la disección de aorta. Hay riesgo de disección aórtica en las mujeres normales durante el tercer trimestre de la gestación. Y también hay riesgo de disección aórtica en aquellos pacientes que practican levantamiento de pesos o que tienen lesión por desaceleración. También se puede producir disección de aorta en pacientes con traumatismos torácicos y abiertos del tórax. Las características clínicas o la clínica de la disección aórtica está dictada fundamentalmente por el desgarro, es decir, por el desgarro de la íntima, están dictadas o son consecuencia de desgarro de la íntima, son consecuencia de la obstrucción de vasos sanguíneos, son consecuencia del hematoma que diseca o de la disección, y son consecuencias de la compresión de órganos vecinos, ¿no? Generalmente la disección se propaga en sentido distal, es decir, de arriba para abajo, en sentido distal, desde la aorta proximal hacia la aorta distal, pero también la propagación proximal retrógrada también es posible, ¿no? Una característica importante de la disección de aorta es el dolor torácico, que se define como de inicio súbito, intensidad grave, conocido con una sensación de desgarro, un dolor muy intenso, desgarrador, asociado a sudoración fría. Característicamente, el dolor se suele irradiar del centro del pecho hacia la región interescapular. Por eso es que también la disección de aorta entra en el diagnóstico diferencial de síndrome coronario agudo, lo mismo que la pericarditis aguda que hemos estudiado ahora y después estudiaremos, que ya hemos estudiado, perdón, y después estudiaremos la embolia pulmonar, que también entra dentro del diagnóstico diferencial de dolor torácico. Entonces, un dolor muy intenso de inicio súbito, de intensidad grave, de naturaleza desgarradora, irradiado del centro del pecho hacia la espalda, especialmente a la región interescapular. Otros síntomas son náusea, síncope y debilidad, que son síntomas que marcan la severidad y a veces el pronóstico del paciente. Los pacientes que se presentan con estas manifestaciones suelen estar en un estado mucho más grave y suelen ser de mal pronóstico. Hay que decir también que la disección aórtica se presenta con mayor frecuencia entre la sexta y la séptima década de la vida, que es más frecuente en los varones con una frecuencia de 2 a 1. Los signos que pueden acompañar a la disección aórtica son hiper o hipotensión. ¿Debido a qué? Debido a los problemas obstructivos a flujo sanguíneo. Imagínense que se pueda comprometer la arteria subclavia izquierda, de manera que a nivel del brazo izquierdo puede haber hipotensión, pero como está obstruida esa arteria, puede haber hipertensión en el brazo derecho. O también pueden comprometerse las arterias que llevan la sangre a los miembros superiores
y comprometerse más bien la perfusión de los miembros inferiores, y puede haber hipotensión o pérdida de pulsos en los miembros inferiores e hipertensión y pulsos, inclusive saltones, en los miembros superiores. ¿Y por qué pueden haber pulsos saltones? Porque es posible, sobre todo en la disección proximal, es decir, en la disección tipo A o en la disección que compromete a la aorta torácica ascendente, que aparezca insuficiencia aórtica. De hecho, la insuficiencia aórtica se produce hasta en el 50% de los casos. Y como esta insuficiencia aórtica puede ser aguda, el paciente puede desarrollar insuficiencia cardíaca aguda representada por el cuadro clínico de edema pulmonar. La regurgitación aórtica se produce no solo por ensanchamiento del anillo valvular aórtico, sino también por destrucción o desplazamiento de las valvas de la válvula aórtica. Y recuerden que si hay compromiso en la raíz aórtica, entonces el soplo de insuficiencia aórtica se va a escuchar a nivel del borde paraesternal derecho. Debido a la extensión de la disección a las diferentes ramas, también es posible, aunque es raro, pero no es imposible que se produzca isquemia miocárdica por obstrucción generalmente de la coronaria derecha, mucho más frecuente que ocurra esto. Es raro, pero con mayor frecuencia se obstruye la coronaria derecha que la coronaria izquierda. Debido a la obstrucción del flujo, por ejemplo, de las carótidas, a nivel carótido se puede producir hemiplegia o hemianestesia, y si se compromete la arteria vertebral, el paciente puede desarrollar paraplegia también. Otras manifestaciones de la isquemia de los órganos abdominales están caracterizados por hematuria e isquemia intestinal. La compresión de estructuras vecinas por el hematoma que se produce en la luz falsa, nos puede producir un síndrome de Horner, síndrome de vena cava superior, compresión esofágica y disfagia, ronquera, compromiso de la vía aérea. También ocasionalmente se puede producir hemopericardio y taponamiento cardíaco cuando una disección tipo A se abre en el pericardio. Esto, como ustedes comprenderán, es una complicación muy seria. El paciente suele fallecer casi en el 100% de casos, porque ustedes entenderán la velocidad a la que se puede llenar el pericardio en el caso de ruptura de una aorta. La regurgitación aórtica, como dijimos, ocurre en el 50% de casos y puede manifestarse por edema agudo de pulmón. Entonces, hay una serie de presentaciones clínicas y complicaciones de la disección aórtica. El dolor torácico es muy frecuente, la aparición súbita del dolor es muy frecuente. El dolor puede migrar en relación al avance de la disección. La regurgitación aórtica, un promedio de 50%, taponamiento, poco frecuente, gracias a Dios. Isquemia, mucho menos frecuente, recuerden, generalmente por compromiso de la coronaria derecha. Falla cardíaca, menos del 10%. Hay derrame pleural, hasta en el 15%, 15 a 20% de casos, sobre todo en el hemitórax izquierdo. Generalmente este derrame es de naturaleza cero sanguinolenta y no necesariamente significa que la disección se haya abierto en cavidad pleural. No necesariamente significa, a menos que caiga el hematocrito y la presión arterial. El síncope, como hemos dicho, si bien es cierto, es raro, es de mal pronóstico. Hay déficit neurológico, ya dijimos lesión de médula espinal, isquemia mesentérica, puede haber falla renal e isquemia crítica en las extremidades inferiores por obstrucción de las arterias que llevan el flujo sanguíneo a las extremidades inferiores. En los pacientes con disección aórtica, algunos exámenes de laboratorio nos van a servir. Por ejemplo, un hemograma que nos va a señalar la reducción del hematocrito, el recorte de glóbulos blancos, leucocitosis, proteína C reactiva positiva, lo mismo que la procalcitonina. La troponina I o T pueden estar elevadas en caso de compromiso de las arterias coronarias, que hemos visto no es muy frecuente. El dímero D puede estar alto, pero no sirve para hacer diagnóstico de embolia pulmonar. La creatinina, cuidado con la insuficiencia renal que puede producirse en forma aguda en estos pacientes, y así otro tipo de exámenes. Si le tomamos una radiografía de tórax a este paciente, a los pacientes con disección aórtica, la radiografía de tórax puede variar desde una radiografía de tórax normal, como en este caso, hasta una radiografía con un franco ensanchamiento del mediastino superior, como en este caso, que nos muestra una disección de la aorta ascendente. De modo que
Una radiografía de tórax normal no nos debe hacer descartar en diagnóstico de disección aórtica, sino más bien nos debe hacer pensar que sí puede ser una disección aórtica. Obviamente, si encontramos esta alteración en la radiografía de tórax, un ensanchamiento del mediastino superior a expensas de la aorta ascendente, muy probablemente nuestra sospecha de disección aórtica esté correcta, o podemos encontrar un ensanchamiento del mediastino superior a expensas de la aorta torácica descendente. El electrocardiograma suele ser normal y esto nos debe hacer pensar con mayor frecuencia, con mayor posibilidad en que el diagnóstico de disección aórtica es el correcto, a pesar de que el dolor sea muy intenso, desgarrador, asociado a diaforesis retroesternal, pero especialmente irradiado a la región interescapular. Si el electrocardiograma es normal, debemos de pensar con mayor posibilidad de que el diagnóstico de disección aórtica sea correcto. Ahora, no debemos descartar en diagnóstico de disección aórtica si las características clínicas de ese paciente se asocian a esto. ¿Qué cosa es? Un síndrome coronario agudo con ST elevado, pero de cara inferior. Entonces tenemos elevación del ST en 2, en 3 y en ABF. Cuando hay compromiso de las arterias coronarias en la disección aórtica, muy frecuentemente es la coronaria derecha la que está comprometida con mayor frecuencia. De manera que dos cosas en resumen. Un electrocardiograma normal sigue apoyando el diagnóstico de disección aórtica y un electrocardiograma compatible con síndrome coronario agudo con ST elevado de cara inferior también es compatible con disección de aorta. Entonces ya hemos visto que dentro de los signos hay ausencia de pulsos en los miembros inferiores o en los miembros afectados, o el pulso puede estar saltón, ¿cierto? Dentro de los signos, hipo o hipotensión, pueden haber hemiplegia, hemianestesia, paraplegia, etcétera, o isquemia intestinal, o signos de isquemia renal con falla renal. Todo eso entonces nos debe ser, y el antecedente de hipertensión arterial o de síndrome de Marfan, y todo eso nos debe hacer pensar en una disección de aorta en un paciente. Los exámenes auxiliares de imagen que nos pueden servir para el diagnóstico de de disección aórtica está la ecocardiografía, tanto torácica como transesofágica. Son útiles a partir de un 60%. La transtorácica es especialmente útil para la disección de la aorta torácica descendente, de la aorta torácica ascendente, pero no es tan útil para diagnosticar una disección del arco aórtico o de la aorta torácica descendente. Mientras que la disección, la ecocardiografía transesofágica sí es útil para el diagnóstico tanto de disección aórtica de aorta ascendente como de aorta torácica descendente. Y nos puede mostrar esto que ven aquí, es todo esto de aquí que ustedes ven, es la luz falsa, bastante más grande que la luz verdadera, e incluso nos muestra el sitio de desgarro de la íntima, ¿no? La ecocardiografía transesofágica. El problema es que la transesofágica requiere la colaboración del paciente y el paciente puede estar críticamente enfermo, severamente enfermo. Esto es una condición la mayoría de veces grave, ¿no? Y requiere la habilidad la habilidad del operador y la colaboración del paciente. Por lo tanto, los exámenes gold estándar para el diagnóstico de disección aórtica son la angiotomografía y la resonancia magnética. Entre estas dos, la angiotomografía por varias razones, porque está bastante disponible y es bastante más barata y requiere menos, menos encerramiento del paciente dentro del tubo de imágenes, ¿no? Aquí tienen ustedes una angiotomografía simple con contraste en la que se pueden ver el desgarro de la íntima, los diferentes desgarros a diferentes sitios. La reconstrucción nos muestra los desgarros en diferentes sitios desde la aorta ascendente, el callado aórtico y la aorta torácica descendente. Esta también es otra tomografía simple con contraste en donde ustedes pueden ver una disección de tipo B distal, ¿cierto? Que no compromete la aorta ascendente ni el arco, pero sí la aorta torácica descendente, donde se muestra el desgarro. La luz falsa es todo esto, la parte más gruesa, y esta es la luz verdadera. Por esa razón se produce isquemia cuando comienza a progresar, isquemia de los diferentes órganos cuando comienza a progresar la disección. Esta es la reconstrucción de
de esa disección, observen desde dónde avanza, desde el término del caído aórtico, y puede ir incluso, miren, hasta dónde va, hasta por debajo de las arterias renales. No compromete las arterias coronarias, que podría comprometer porque es una disección distal, pero podría comprometer las arterias renales y producir isquemia renal e insuficiencia renal aguda. Esta también es otra angiotomografía simple. Aquí tienen ustedes en la arteria pulmonar con sus dos ramas, la aorta torácica descendente, la luz verdadera. ¿Por qué es la luz verdadera? Es sencillo, porque la sustancia de contraste está más intensa aquí y la luz falsa bastante más grande. Lo mismo, luz verdadera y luz falsa. Se reduce entonces el flujo a través de la luz verdadera, favoreciendo la isquemia de los diferentes órganos que puedan resultar comprometidos por la disección. Esta es una resonancia magnética, una disección de tipo B, distal, donde ustedes ven todavía que la luz verdadera conserva cierta magnitud y la luz falsa es todavía pequeña. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial importante de la disección de aorta y, como siempre les digo, por lo menos deben tener en mente 5 cosas cuando ustedes ven un paciente con dolor de pecho en emergencia. No solamente se trata de un síndrome coronario agudo, puede ser síndrome coronario agudo, disección de aorta, ¿no? Aneurismas aórticos sin disección de aorta, dolor musculoesquelético, pericarditis y embolismo pulmonar. Tengan eso en cuenta. Entonces, embolia pulmonar, pericarditis, dolor musculoesquelético, osteoconditis, síndrome coronario agudo y disección de aorta como parte del diagnóstico diferencial de dolor torácico. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? Estos pacientes, en primer lugar, todos tienen que ser monitorizados e internados en una unidad de cuidados intensivos. Todos tienen que ser monitorizados e internados en una unidad de cuidados intensivos. Todos los pacientes con disección tipo A y tipo B deben recibir beta bloqueadores más nitroprusiato de sodio endovenoso la mayoría de veces. Los beta bloqueadores con el objeto de reducir la fuerza de contracción del corazón y bajar la frecuencia cardíaca a unos 60 latidos por minuto. Esto nos va a disminuir el estrés de cizallamiento y también nos va a disminuir la velocidad de evolución, la velocidad de disección. Tiene que asociarse esto a un vasodilatador. Generalmente el nitroprusiato es el más frecuente, el nitroprusiato endovenoso es el más frecuentemente usado, con el fin de bajar la presión arterial a una sistólica de 120 milímetros de mercurio o a una presión arterial media de 60 milímetros de mercurio. Ambos medicamentos se utilizan con el objetivo precisamente de reducir el estrés de cizallamiento y reducir la velocidad de expansión de la disección de la aorta. Se pueden utilizar calcioantagonistas tipo Vintacen o Verapamil porque tienen los dos efectos, es decir, bradicardizante, inotrópico negativo y vasodilatadores. Los ECA inhibidores endovenosos también pueden ser útiles en aquellos pacientes que tienen compromiso de la arteria renal y entonces se produce isquemia renal y es una forma de hipertensión arterial renovascular, y hemos dicho que los bloqueadores del sistema renina-angiotensina son mandatorios o son parte del tratamiento de la hipertensión renovascular. Hay que tener cuidado, sin embargo, con la insuficiencia renal. Otro fármaco que se puede utilizar es el labetalol porque tiene un efecto bloqueador alfa-beta y con ese solo podemos reducir la frecuencia cardíaca y producir vasodilatación. No está indicado utilizar vasodilatadores únicamente, ¿no? Ni diazóxido y menos hidralazina, porque cuando utilizamos solo vasodilatadores no asociados a beta bloqueadores o no utilizamos drogas que nos bajen la frecuencia y el entropismo cardíaco, favorecemos más bien la progresión de la disección. Entonces, ambas condiciones ambas condiciones, bajar la frecuencia cardíaca, el inotropismo y la hipertensión, son fundamentales para conseguir con el tratamiento que vamos a utilizar. Generalmente, beta bloqueadores más nitroprusiato por vía endovenosa.
El tratamiento definitivo depende del tipo de disección que estemos abordando. Si es una disección proximal o tipo A, el tratamiento definitivamente es cirugía. Es decir, aparte de que nosotros podamos utilizar beta bloqueadores o vasodilatadores, a menos que hubiera contraindicaciones para el uso de estas cosas, ¿no? Para el uso de estos medicamentos, por ejemplo, una hipotensión severa o una bradicardia severa, por ejemplo, a menos que hubiera contraindicaciones, eso es lo que debemos usar. Y además de eso que debemos usar en estos pacientes, en una disección proximal o tipo A y en los hematomas intramurales, el tratamiento definitivo es la cirugía. Y la cirugía consiste en ocluir el desgarre y dependiendo del lugar de la cirugía, poner un tubo valvado, por ejemplo, si es proximal y se ha destruido la válvula aórtica, se tiene que poner un tubo valvado, ¿no? O si está en otro sitio, a nivel un poco más arriba, sin destrucción, también se puede poner esta prótesis, ese parche, a nivel de la aorta ascendente. Entonces, para todos los pacientes con disección de aorta se recomienda el tratamiento médico, incluido el alivio del dolor y control de la presión arterial. Definitivamente, obviamente el alivio del dolor es importante y el control de la presión arterial también es importante. Para pacientes con disección de aorta de tipo A se recomienda cirugía urgente. Eso es lo que acabamos de ver. Sin embargo, los pacientes con disección de aorta distales o de tipo B, no complicadas, se puede considerar el tratamiento endovascular siempre y cuando presenten algún grado de pronóstico de complicación. Las no complicadas, las tipo B no complicadas, solamente reciben tratamiento medicamentoso. Es decir, que tratamiento, medicamentos, inicialmente beta bloqueadores más nitroprusiato y después beta bloqueadores y un control adecuado de su presión arterial si es que no se han complicado. Y si se complican, ¿cuáles son las complicaciones? Que bueno que la disección progrese, que aparezca isquemia de miembros inferiores o que puedan producir fenómenos embólicos ateroscleróticos en miembros inferiores, ¿no? En miembros inferiores. Bien, eso sería todo por hoy día. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Al parecer ninguna pregunta, doctor. ¿No hay ninguna pregunta? No, doctor. Ok, entonces nos vemos mañana. Está bien, doctor. Buenas tardes. Chao.